Pues buenas noches a todos. Es un placer tener al doctor Gustavo Casas Martínez. Por si muchos no lo conocen, el doctor Gustavo Casas, pues ha sido un médico dedicado a la trauma para México y para el mundo. Él estuvo para poder conocer algo de sus antecedentes, pues como jefe de servicio en cirugía de columna traumática del Hospital de Magdalena de las Salinas. También fungió como director de este instituto donde llega el paciente politraumatizado y pues ha tenido varios cargos en AO y recientemente se va a hacer un congreso en Magdalena de las Salinas, están invitados, va a haber un bloque de pura trauma y pues el doctor Casas ya nos dirá en qué consiste, que es también un curso donde se pueden inscribir y el doctor pues sin duda ha participado pues en muchos congresos, tanto nacionales como internacionales y sobre todo en AMSICO su participación ha sido muy orientada de cómo manejar al paciente de la patología de la columna en general, pero en este caso él nos va a hablar sobre las lesiones de la columna cervical en la región subaxial, nos va a dar las recomendaciones, los tips y sobre todo el tratamiento oportuno que requieren este tipo de pacientes. Doctor Gustavo Casas Martínez, pues es un placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido y pues los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y sí, pues ahí vamos a estar el miércoles viendo tu plan de trabajo. Y también, pues gracias a Antonio Sosa, que con anticipación, mucha anticipación me avisó de que me iba a invitar a dar una ponencia de trauma, en Spy Webinar. Y pues encantado, bueno, me gusta mucho y todo porque sé que hay mucho cirujano joven de columna que está aprendiendo y pues hay que pues darle algunas armas, ¿no? Algunas recomendaciones para que se les haga más fácil la atención del paciente con lesiones de columna subaxial. Este es cuando yo estaba de jefe de servicio hasta el 2020, hasta el 2020. Este era mi grupo, el doctor Márquez, que después fue jefe. Ahorita se acaba de jubilar en noviembre del año pasado. Ahora está el doctor Cristóbal Herrera, el doctor Jorge Cabrera, que ya lo conocen, ya dio una presentación, el doctor José Luis Penagos, que nos abandonó y se fue a Chiapas, el doctor David Servín, que siempre estuvo conmigo, y el doctor Tejerina, también. Este era nuestro grupo. Actualmente, pues los han reducido mucho. Nada más está Cristóbal, el doctor Cabrera, Tejerina y la doctora Yanit. Son muy pocos. A veces sí se les junta mucho el trabajo. Bueno, pues vamos a hacer algo de las recomendaciones, pues que son raras, pero que cuando se les presenta, pues va a haber, pues van a estar ahora sí que ayuda, y son las fracturas pediátricas de la columna cervical. Hay que acordar que el niño pues está en crecimiento y pues es muy diferente la columna. Muchos de los estudios dicen que ya un niño de 10 años ya lo podemos tratar como un paciente adulto y y pues sí, pero antes de eso, pues sí tenemos muchos problemas para tratar este tipo de pacientes porque pues no hay un sistema de fijación que sea el adecuado. Ahora, afortunadamente, pues ellos están en crecimiento y en desarrollo y ellos remodelan mucho. Entonces es algo que nosotros hemos aprendido y manejado desde las lesiones de los niños. Por ejemplo, ahorita hay un caso en trama, una lesión de la fisis del odontoides que se desplaza bastante, pero con la tracción y un poco de extensión reduce y entonces ya nada más es con una ortesis y esperemos que todo salga bien. Ujú. Sí, yo de los pacientes pues más chicos que manejé, un niño de 6 años luxado
Se le cortó su para micrófono columna a cervical Cristo. media y baja y pues le fue muy bien al niño. Ujú. Otra, la niña que sí hizo una corporectomía, una lesión medular incompleta que se deterioró, iban a manejar conservadoramente, se deterioró para los 10 años y la tuve que hacer la corporectomía, quitar algo de cresta ilíaca, entonces sí, afortunadamente recuperó mucho la niña, pero sí, a los niños. Otros son que lo maneja mucho la O, son los modificadores. Este, y pues es el estado más que nada metabólico de algunos pacientes que nos van a hacer difícil el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, los pacientes, eh, su mortalidad es muy alta, son pacientes que tienen afección cardíaca grave y que en cualquier momento fallecen. Los operamos, excelente resultado y a los 2, 3 días fallecen, ¿sí? La hiperostosis espinal idiopática difusa, el DIS, que pues, es aparatosa, pero pues es noble. Quitando con cuidado todos los osteófos, pues podemos hacer ya el manejo de la columna. Ujú. Los pacientes que nos llegan posoperados con fusiones y que nos dieron deformidad, cifosis, y aflojamiento y hasta lesión de esófago, pues son pacientes que nadie quiere manejar, pero tenemos que manejarlos. Y pues algunas fracturas que tienen características que es importante reconocer. Por ejemplo, en este paciente, más que nada en los reumáticos de espondilitis anquilosante, la lesión de las dos columnas que con un trauma banal pues van a sufrir desplazamiento y lesión hasta medular. Y pues su mecanismo de lesiones de baja energía son difíciles de diagnosticar porque a veces la lesión regresa y su calidad ósea pues es muy mala también. Y les comento pacientes con mucha comorbilidad que prácticamente su mortalidad a la hora de manejarlos es muy alta también. Y el 10% de estos pacientes se asocia también con hematoma epidural en la lesión de la lesión cervical. Pues los modificadores igual de estos pacientes que vamos a tener, por ejemplo, aquí vean toda la gran fusión que tiene en la parte anterior y ya hay un segmento que sirve de fulcro. Y pues aquí se recomienda primero por vía posterior siempre hacer instrumentaciones largas, 3 niveles o 4 arriba y 4 abajo, y por anterior sí ya nada más el segmento lesionado. Pero sí son un gran desafío de este tipo de pacientes. Y otra de las causas también son, como les comentaba, las deformidades posoperatorias que a nadie nos gusta tratar, ¿no? Ya ver un paciente complicado y lesiones que por ejemplo, una 2 un split, que dice uno, pues está estable, no tiene invasión, lo manejamos con Serena y después llega con el CIFOS, ya con la angulación, ya medio datos de fusión, todos son pacientes que van a complicarnos la vida. Sí, la mala compresión de la patomecánica de las lesiones, el fallo del constructo en la estabilización. A veces, por ejemplo, ahorita en columna traumática, pues están las cajas que bloqueadas que un tornillo arriba, uno abajo, pues esas nosotros no lo recomendamos para la columna subaxial traumática, porque sí se nos han roto esas cajas. La desestabilización iatrogénica, a veces hay gente que quita elementos anatómicos que dan estabilidad y pues obviamente vamos a tener que mayor problema y hacer instrumentaciones más largas, seguimientos adecuados que lo operamos y ya mm, no lo seguimos por lo mínimo el seguimiento cada mes por 6 meses, sino pues lo vamos viendo hasta que ya está a los 8 o al año y ya está complicado. Hay ocasiones, por ejemplo, en algunos paneles que he visto aquí de Spine Webinar, que por falta de recursos, pues sí, se tratan, que se puede hacer, pues lo primordial, ¿no? La descompresión, la estabilización, pero siempre siguiendo los principios, por ejemplo, algo biomecánico. O sea, al final vamos a ver unos casos que no por tener algunas cosas no se van a hacer bien las cosas con principios sino improvisar, pues eso no. Entonces, siempre tomar en cuenta todos los principios que debemos de tener. Este tipo de pacientes, no sé a nosotros, en otros congresos he visto que pues presentan lesiones de columna subaxial, lo reducen por vía posterior y dicen que a la semana le hacen el abordaje anterior con calma y todo, pero pues a nosotros yo creo que nos tocan los casos feos porque son muchos politraumas
y pues los tenemos que, pacientes están en terapia intensiva y los tenemos que manejar en el mismo tiempo quirúrgico, hacer o la vía anterior o vía posterior y luego la anterior, las veces que sea necesario, pero una sola vez, porque esos pacientes regresan a terapia intensiva y pues ya no nos da posibilidad de volverlo a operar en forma inmediata o mediata. Y pues este son manejo inicial multidisciplinario. Nosotros tenemos medicina de urgencias y unidad de reanimación. La unidad de reanimación y la terapia intensiva, todos los médicos que están ahí son médicos de terapia intensiva, tienen varias subespecialidades, entonces nos da mucha confianza en tener ese tipo de manejo. Incluso actualmente ya pues, hay intensivistas pediatras. Ujú. Y pues nos apoyamos mucho del cirujano general, este, obviamente del cirujano de ortopedia, que en cuanto llega un paciente tenemos que bajar inmediatamente a verlo, como los médicos de terapia intensiva, los médicos radiólogos también, porque ellos hacen el estudio. Un paciente siempre llega politrauma, acuérdense que siempre le hacen un ataque de cráneo y pues de ahí podemos hacer ya los aparatos de tomografía que hay actualmente, pues pueden hacer reconstrucciones para hacer topogramas y podemos así diagnosticar lesiones que anteriormente se nos pasaban desapercibidas. Y desde que llega el paciente ya se tiene que hacer rehabilitación. Hace 8 días, hace 15 días se manejaba lo de la tabla corta, larga, en cuanto llegue ese, quitar eso y empezar a movilizar cada 2 horas. Dejar a un paciente en una tabla larga o con un carillón muy rígido ya nos va a hacer una bolsa en una escara. Y manejar una escara a nosotros nos llevaba con el cirujano plástico que él ya la hacía y el paciente estaba hasta un mes o más y a veces la escara no pegaba porque pues, el paciente siempre está en decúbito dorsal y necrosal el colgajo que se les hacía. Manejábamos también con el servicio de polifracturados y fracturas expuestas el protocolo de Hannover, ¿sí? Para tratar este tipo de pacientes y junto con los médicos de terapia intensiva, estos pacientes están en terapia intensiva, intubados con monitor y siempre se les hace una fijación inicial temporal. Como ven, todos casi los pacientes están con fijadores externos y nos poníamos de acuerdo o el médico de terapia intensiva, que no sea doctor, ya está en condiciones, pase a fijar la columna subaxial. Y pues nos basamos mucho en la evaluación, en este tipo de pacientes, la evaluación primera, que ya lo habíamos manejado anteriormente, que es el ABCD, que es la vía aérea, la respiración, circulación y la incapacidad, que está basado en el ATLS. De la evaluación primaria, pues tenemos que ver la sospecha de una lesión. Vienen los pacientes con un collarín muy rígido, cambiarle a una ortesis para columna subaxial. Sí, normalmente el más que tenemos a la mano es el Filadelfia, pero en cuanto se pueda conseguir el Miami J o el Aspen, pues se cambia. Ujú. Hay que ver el nivel de conciencia, que si está deteriorado, la lesión de alta velocidad, si es o de baja energía, si se utilizó una tabla de columna vertebral para el transporte, y todo esto tenemos que verlo en la evaluación inicial, la evaluación de la vía aérea, ujú. También hay que colocar oxímetros, ¿sí? Y en caso de este tipo de pacientes, pues se requiere la intubación con fibra óptica con el paciente despierto. Es la técnica preferida para establecer una vía aérea. En caso de traumatismo facial significativos, pues se puede hacer una cricotiroidectomía desde un inicio. Ujú. Y o bien posteriormente esto se puede convertir en una traqueostomía formal en quirófano. Siempre recomendamos hacer las quirófano. Ahí anteriormente se hacían en cubículos de urgencia o en la cama de hospitalización del paciente, pero ya por seguridad del paciente ya lo tenemos prohibido hacer este tipo de tratamientos, si no es en quirófano. Si las vías respiratorias están seguras, nos vamos a pasar al siguiente paso, que es la evaluación respiratoria. Aquí pues hay que ver si no hay fracturas costales, si el paciente requiere colocar ya una sonda para hacer el drenaje de la sangre y el aire que hay en el pulmón, ¿sí? La pleurostomía. Y si está ya resuelto eso, pues pasamos al siguiente paso. Ujú. El estadio cardiovascular. Ujú.
Aquí debemos de tener mucho cuidado, ya lo habían comentado anterior, en el manejo del lesionado medular, la presión arterial media por encima de 85 milímetros de mercurio. Y aquí es muy importante identificar entre el shock neurogénico y el shock hipovolémico, porque llegamos a tener pacientes que nos hacían edema agudo pulmonar, o sea, que eran mal manejados, pensaban que era un hipovolémico y era un neurogénico. Incluso hay reportes que dicen que pueden estar los dos combinados al mismo tiempo. Y el shock neurogénico se produce con una lesión grave de la médula cervical o de la médula espinal torácica alta. El shock hipovolémico es más frecuente que el shock neurogénico, incluso de las lesiones de la médula espinal, y debe de sospecharse en politraumatismos, lesiones abdominales, pélvicas u ortopédicas graves. Le comentaba que pueden estar conjuntamente y pues hay que determinar bien cuándo es un shock hipovolémico o un shock medular. Del shock medular pues son alteraciones motoras sensitivas y de la función autónoma simpática debido al daño del cordón medular. Las afecciones motoras son parálisis, flacidez, arreflexia. En las sensitivas, pues es anestesia, y en el simpático, pues es hipotensión arterial, hiperemia de la piel, calor y bradicardia. Aquí siempre hay una discusión con otros especialistas que manejan al lesionado medular, que nos dicen que cuando termina el shock medular, está más consensado, más aceptado que cuando aparece el primer reflejo, por ejemplo, el cremasteriano. Ya se pasa del shock medular y puede pasarse a una fase refleja. Por ejemplo, los médicos de medicina física y rehabilitación, ellos comentan que no, que el shock medular puede durar 2 años. Incluso pacientes que estén en su casa, que en ese momento empiezan a recuperar y acaba el shock medular, porque no es posible tener un paciente, ¿verdad?, en su casa con hipotensión arterial y bradicardia, ¿verdad? En cualquier momento se les fallece. Aquí algunas de las diferencias entre el shock hemorrágico y medular. Por ejemplo, el hemorrágico, el pulso hay taquicardia, en el medular bradicardia, el estado de la piel en el hemorrágico es fría, húmeda, en el medular caliente y seca, el estado mental en el hemorrágico es alterado, el medular normal, en el hemorrágico la diuresis baja, en el medular está normal. La presencia de inestabilidad hemodinámica requiere una evaluación integral para detectar y tratar áreas de posible hemorragia, proporcionar reanimación con líquidos y medicamentos adecuados para optimizar la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Es lo que les comentaba, hay que determinar bien y manejar el manejo de líquidos en forma pues, especializada para no provocar mayores afecciones. Y si el estadio cardiovascular es adecuado, pues nos pasamos al siguiente paso, que es la discapacidad. Aquí ya es cuando empezamos nosotros pues, a tener una evaluación del paciente neurológica básica. Primero empezamos con el estado de conciencia, que es con la escala de Glasgow, y se debe de realizar una evaluación neurológica abreviada de las extremidades como parte de la encuesta primaria. Aquí lo que nosotros, si se puede y el paciente pues está algo consciente, podemos hacer lo que marca el ASIA como los músculos clave y los dermatomas claves para tratar de hacer una evaluación neurológica, ¿sí? Y pues vamos a proceder posteriormente a hacer una evaluación mucho más sofisticada para incluir todos los miotomas claves y dermatomas claves para tratar de determinar el diagnóstico neurológico de nuestro paciente, que es lo más importante, aún a pesar antes de los estudios de radiología. Y cuando nosotros tenemos a estos pacientes en un área de choque de reanimación, pues les comentaba, casi la mayoría de los pacientes pasan a TAC de cráneo y ahí es donde se puede hacer un topograma para determinar las lesiones. Una vez, y eso fue en el 2010, un médico estaba presentando una plática así y me preguntó que si hacíamos topograma y yo le dije que no teníamos todavía los sistemas de tomografía en el país no pueden hacer eso. Dijo que cómo era posible que un hospital tan grande y todo no saliera un paciente de reanimación sin un topograma. Pues algo de lo que logramos hacer es que ya salen ahí en Magdalena los pacientes con un topograma óseo. Y el diagnóstico
neurológico, se habla por el examen neurológico, el esquema de Asia. Ahí podemos determinar si es una lesión completa, incompleta, y de las incompletas, de qué síndrome va a tener este tipo de pacientes. Entonces, aplicamos siempre nuestro esquema. Ese está en todo, lo debemos de hacer la revisión desde urgencias, debe de estar en el expediente. El nivel del neurológico de la lesión se determina en base al segmento más caudal que se encuentra normal o intacto, tanto para la función motora como para la función sensitiva. Y el nivel óseo de la lesión se determina en base a la vértebra con mayor afección ósea. Ujú. Aquí, pues, algo que siempre yo les, y que es la escala de Frankel, pero Asia incluyó la preservación o la exploración de segmentos sacros, ¿sí? Entonces, si los segmentos sacros están incompletos, es a los pacientes que inmediatamente debemos hacer lo imposible por tratarlos y estabilizarlos lo antes posible. Ujú. Y también el ASIA, que es la American Spinal Injury Association, determina como lesión completa cuando hay ausencia de la función motora y sensitiva a 3 segmentos por debajo del nivel neurológico de la lesión. En columna subaxial, el paciente lo operan, tiene lesión medular completa, lo operan y recupera a lo mejor un nivel sensitivo y dicen, no, ya está en una lesión medular incompleta, ¿no? Sigue siendo lesión medular completa. Y aquí el ASIA, también la American Spinal Injury Association, ahí determina una zona de preservación parcial, que son lesiones medulares completas. Son 3 niveles, son los dermatomas y miotomas distales al nivel neurológico que permanecen parcialmente inervados. ¿Mm? Y luego son lesiones medulares completas, que si hay disminución de la función 3 o menos segmentos por debajo del nivel neurológico, es una zona de preservación parcial y es lesión medular completa. Ahora, si hay función más allá de un tercer segmento, ya no se considera zona de preservación parcial, sino se considera una lesión medular incompleta y es al paciente que tenemos que enfocarnos a tratar de este, descomprimirlo y estabilizarlo en forma inmediata, ¿sí? Y si tenemos nuestra lesión medular incompleta, pues debemos de saber de qué tipo es. Si es un broncequer, ya había el doctor Cabrera manejado, por lograr son lesiones penetrantes. El síndrome de medular central, que son pacientes ya añosos, con una columna cervical degenerada, que producen su síndrome, traumas banales a veces, hacen el síndrome medular central, que tiene muy buen pronóstico, y este tipo de pacientes, los jóvenes de traumatismos, en su axial por lo general son síndrome medular anterior, que es de mal pronóstico. Ujú. Y el síndrome de columna posterior, que por lo general son en tumores o procesos infecciosos. Y ya posteriormente vamos dentro de la evaluación, una exposición y control ambiental, que es de vestir al paciente y comprobar si hay otras lesiones visibles para examinar las extremidades en busca de lesiones y evaluar el estado circulatorio. En caso de que el paciente traiga férula, pues quitarla para hacer toda la evaluación. Y el último paso, una vez que se completa la encuesta primaria, generalmente se lleva a cabo el conjunto de los estudios de imágenes. Y aquí es muy importante, en columna subaxial, a veces AP lateral y tomografía, pero debemos de saber qué vamos a buscarle a cada estudio. Ujú. En la línea de Chamberlain, pues estas son para con una cervical alta, pero cabe la pena porque se pueden hacer en las columnas de columna subaxial, hacer la evaluación. Es una línea occipito-palatina. Aquí tuvo algunos inconvenientes porque de los diferentes tipos de raza el paladar varía. Y en la radiografía lateral, si ustedes ven el occipital, se ve una mancha blanca. Entonces decían que no era muy válida hacer esta medición. Y el borde de la odontoides no debe de pasar 6 milímetros. Todos estos estudios son para invaginación, Básila, ¿verdad? La línea de McGregor, él nada más cambió esa mancha blanca que estaba en el occipital, la puso hasta el borde más inferior, pero sigue siendo la misma. Ujú. Y la línea de McRae, que es el agujero magno, ¿sí? Que va de 30 a 40 milímetros, es una referencia anatómica. Y ya para ver datos de que la odontoide esté invaginada, pues la línea biliogástrica
que une las dos escotaduras gástricas, y normal es la articulación occipito-atloidea, debe estar de 11 a 15 milímetros y la odontoides a 10 milímetros. La línea bimastoidea se dice que es en tomografía con boca abierta y es el mejor estudio para hacer el diagnóstico de invaginación. Es una línea que une ambos vértices de las apófisis mastoides. Normal pasa por las articulaciones occipito-atloideas y el vértice de la odontoides. La línea de Thibault-Wackenheim-Brosus, aquí ya es para trauma de columna y odontoides. Es una línea que provoca, que prolonga el plano basilar y es tangencial a la odontoides. Es una luxación anterior si la odontoides asciende y queda superpuesta a la línea, y luxación posterior si la odontoides desciende y se separa de la línea. Algo que ya hemos manejado en columna cervical alta, los criterios de estabilidad de Wai-Panjabi o de inestabilidad a quienes le llaman, y son muy útiles. Todas estas líneas son en rayos X simples y nos van a determinar cuándo una columna cervical alta es inestable, y aquí el elemento estabilizador más importante es el ligamento transverso. También está el índice de Powers para ver la inestabilidad o luxación atlanto-occipital. Aquí pueden ver, para valorar la estabilidad es del ligamento transverso, que prácticamente es el que nos va a dictar en las lesiones de columna cervical alta cuando hay que estabilizar a estos pacientes. Y la columna cervical media y baja, pues vamos a ver desde la línea de las espinosas, es la línea de la espinosa, y luego nos sigue, ¿sí?, la línea espinolaminar y luego la línea del borde de los cuerpos posteriores. Todo esto se puede hacer mediciones, y la línea del borde anterior de los cuerpos. Ahí también hasta vamos a medir las partes blandas, los espacios que hay, por ejemplo, en este caso de subaxial, pues cuando hay una lesión, pues un hematoma, pues nos va a aumentar estas distancias en estos segmentos o regiones que hay en columna subaxial. La angulación, la lordosis cervical, que se puede también hacer una rayos X simple, y normales de 25 a 40 grados. El tratamiento de la columna subaxial, pues vamos a ver, por ejemplo, las espinosas, la alineación de las espinosas de las articulaciones uncinadas, por ejemplo, que deben de estar congruentes. Cuando hay una luxación, esto lo vemos mucho, cuando hay una luxación unifacetaria, la espinosa siempre se va del lado de la luxación. Entonces, si ustedes lo van a traccionar y a tratar de reducir, tienen que saber valorar esto para saber de qué lado van a hacer las maniobras de reducción. Debemos de valorar siempre con una cervical alta desde los cóndilos C1, C2, subaxial de C3 hasta la unión cérvico-torácica, más que nada C7, T1, T2 o hasta T3. Y pues tenemos que ver siempre que tenemos que ya les llega mucho a urgencias un paciente con pérdida de la lordosis, pues es un esguince, un traumatismo, trae pérdida de la lordosis, y tenemos que ver que no haya una lesión hasta abajo. No dejen ir ustedes a su paciente si no están valorando este segmento. Y pues para eso están las proyecciones de nadador, ¿sí? Porque ya vemos que ese segmento es difícil a veces valorar hasta C7, T1. Entonces puede hacerse boca abajo. Aquí está cómo lo pueden poner al paciente para que se le hagan el estudio, si el paciente lo permite, y si no, también boca arriba se puede hacer. Entonces no hay algún impedimento para valorar a nuestro paciente y dejarlo ir nada más con un estudio incompleto que se ve hasta C5, C6. Pues en el diagnóstico radiológico, pues hay que ver todas las líneas, ¿sí?, que deben de estar alineadas. Ahorita vamos a ver el índice de Pavlov también, que se puede hacer aquí en la radiografía lateral, del borde anterior del cuerpo al borde posterior se mide, y del borde posterior del cuerpo al borde de la línea espino laminar, y tomamos cuánto se mide, sacamos una relación, y debe de ser de mayor de 0.8, ¿sí?, hasta 13, que es lo normal, 13 milímetros. Si es menos de 0.8, es un conducto cervical estrecho. Incluso ustedes que a veces les van a pedir valoraciones de niños o que van a hacer deportes de alto impacto, pues tomar con una radiografía, si está muy estrecho de 0.8, pues decirle que en cualquier traumatismo banal puede presentar una cuadriplegia transitoria. Hay muchos reportes en la literatura donde atletas presentan cuadriplegias transitorias porque tienen un conducto cervical estrecho.
Ujú. Otro de lo que vemos que prácticamente nunca en las radiografías laterales nunca valoramos el paralelismo facetario. Es algo que siempre debe de valorarse. Normalmente siempre hay paralelismo y cuando hay una afección, luego, aunque sea una apertura, un esguince, de apertura del aumento del interespinoso, pues también nos hace pérdida del paralelismo facetario. Y ahí podemos suponer que a lo mejor ya puede haber alguna ruptura de la cápsula facetaria y que posteriormente le puede ocasionar problemas a este paciente y que va a degenerar ese segmento. La rectificación que les comentaba en la en los esguinces cervicales, cómo se rectifica, entonces algo tiene y algo hay que estudiar ese paciente. Si el paciente lo permite, pues hacer otros estudios como los dinámicos, ¿m? Para ver todas estas partes. Aquí está otro de los espacios de las partes blandas, cuánto debe de medir, más que nada para los hematomas. Y este es el índice de Pavlov, que ya les comentaba, que debe ser mayor de 0,8 y lo normal es hasta 13. La traslación sagital, Guaypan ya ellos decían que una traslación de más de 3,5 milímetros ya es inestabilidad en ese segmento y prácticamente con ese simple dato pueden ustedes decir que ese paciente es quirúrgico. ¿Mm? Otro de los que utilizaba Guaypan Yavi para la inestabilidad rotacional, hacía mediciones de las plataformas inferiores de los cuerpos y como se angula, pues ahí trataba una medición y cuando son radiografías estáticas debe ser 11 grados y dinámicas 20 grados. Si es más, pues es igual inestable y requiere manejo quirúrgico. Las proyecciones dinámicas, el paciente tiene que ustedes determinar que el paciente está estable para manejar, hacer ese estudio y siempre deben de no mandarlo con el técnico, sino debe bajar el médico a hacer esos estudios porque sí ha llegado a presentarse que al hacer esas maniobras se puede luxar y tener repercusión neurológica. El nivel óseo de la lesión pues, se determina en base a la vértebra con mayor afección. Ujú. Entonces, con los topogramas o con los estudios de coma subaxial, que aquí en subaxial es más fácil, nada más el segmento cérvico-torácico es el más difícil de evaluar, pero con los topogramas podemos determinar la lesión. Ujú. De la biomecánica, les comentaba que Guay y Panjabi, ellos han estudiado mucho este segmento y ellos manejan dos columnas, no manejan las tres columnas de Dennis. Tres columnas fue para toda la columbar. Aquí se manejan dos. Lo que está por delante, el ligamento longitudinal anterior es columna anterior y lo que está por atrás es columna posterior. Ellos le daban mucha importancia a los ligamentos, al interespinoso, al ligamento capsular de las facetas, sí, a los ligamentos longitudinal anterior, posterior y al disco. Y del disco ellos comentaban que lo más importante, el elemento estable más importante es el núcleo. Si ese núcleo está lesionado o deshecho y es un segmento inestable. Ujú. Y él en radiografías simples, yo cuando empecé a manejar columnas en más de 30 años, pues manejábamos estos criterios que se puede seguir haciendo si hay lesión de elementos anteriores del cuerpo vertebral, posteriores, la banda de tensión. La prueba de estiramiento se puede obviar si la manejábamos, pero actualmente se puede obviar. Estrechamiento anormal del disco, le dan un punto de estrechamiento del canal 2, ya sea con los diámetros que ya vimos y los criterios radiográficos, ¿sí? Que son otros dos puntos. Como en una luxación facetaria, una angulación, podemos determinar ya si este paciente tiene 5 puntos, es inestable y requiere manejo quirúrgico. Entonces, una valoración rápida que podemos hacer con rayos X simples. Y ahora vamos a ver, ya vimos nosotros, nuestro que tiene una lesión radiográfica con la tomografía o en casos especiales con la resonancia. Y pues vamos a clasificar este tipo de lesiones. Nosotros, pues sí, desde manejamos antes la clasificación mecanística de Allen y de Ferguson hasta que apareció la clasificación AO y desde entonces pues, le hemos manejado y pues ya ven que es a veces, ya sea, antes era muy compleja aprenderse porque tenía muchos subtipos, pero ahora ya se ha agilizado. Entonces,
Siempre pues vamos a ver la morfología de la lesión, ¿sí? El estado neurológico, los modificadores que ya hablamos de ellos y las lesiones de las facetas que las toman en cuenta. Ujú. Y como decía profesor Maurice Müller, una clasificación es útil solo si toma en cuenta la gravedad de la lesión y proporciona bases para el tratamiento y la evaluación de los resultados. Ujú. Quise poner esto de la clasificación ya social, porque todos estos médicos son los que han participado, ya no nada más los médicos que son muy de la OSPAN, sino también, por ejemplo, está Icon Feelings, Alex Vaccaro también. Entonces ellos participaron en esta clasificación. Por ejemplo, Alex Vaccaro tenía su SLIC y sí, introdujo conceptos de la resonancia, el estado neurológico muy buenos, pero sí sus algoritmos solo eran muy, muy, muy complejos. Entonces sí, pues él ya participó en esto y él actualmente pues está manejando esta clasificación de la OSPAN, ¿sí? Aquí están gráficamente en una división rápida, ¿sí? Que es de los tres tipos A, B y C. Son una clasificación alfanumérica que va de lo más leve a lo más grave. La A0 pues una lesión leve o una lesión C que pues es la más grave y normalmente lleva lesión neurológica, ¿sí? Y la otra que son los modificadores, que en este caso de las facetas. ¿Para qué nos serviría ver una faceta? Como ya les comentaba, si es una luxación unilateral, pues lo vemos en la radiografía, pues vamos a determinar cómo le vamos a hacer las maniobras de reducción, porque si la hacemos del otro lado, pues la vamos a luxar más. Ujú. O también, por ejemplo, ustedes ven una lesión que tiene una luxación o subluxación y tuvo fractura de las facetas y les llega en forma pues tardía, ya una lesión inveterada. Y aquí algo de las facetas, nosotros, por ejemplo, nunca manejamos en vía posterior, injerto posterior, y pega, se anquilosan esas facetas rápidamente. Entonces, igual así, si ya está anquilosado, nos va a costar muchísimo trabajo y vamos a cambiar nuestro plan. Primero, pues vamos a ir por vía posterior, resecar esas facetas de los dos lados, de ambos lados, liberar y posteriormente anterior reducir y todo, después regresar a vía posterior para, le digo, esos son pequeños detalles que nos van a dar la pauta para el tratamiento. ¿Mm? Para la clasificación, pues, empezamos de aquí a la inversa, de lo más grave a lo más leve, que son, por ejemplo, en este algoritmo, pues las tipo C, que son las más graves, y vamos a pasar, que son las de rotación, a las tipo B, que son la B3, que es una extenso distracción, posteriormente a las tipo B y 1, que son este, eh, distracciones posteriores, y las tipo A, que son los estallamientos hasta las fracturas leves o nada de lesión. Así es como se va a hacer este algoritmo para hacer nuestras clasificaciones de la columna subaxial. Y pues aquí ya las tipo A son por carga axial, normalmente, ¿sí? A0 pues son lesiones mínimas, las A1 fracturas con presión que pueden a veces manejarse con una ortesis en forma conservadora, sin una lesión del muro posterior. Y las A2 les comentaba el split. Ujú. Si la carga axial fracturó el cuerpo, que es lo más duro, pues con y más el disco que está por arriba, pues debe de estar lesionado. Entonces yo estas lesiones, aunque muchos dicen que puede ser con cera, yo siempre de entrada las manejo en forma quirúrgica. Las A3 y A4, pues normalmente son todas quirúrgicas, al igual que las tipo B, ¿sí? Las B1, lesiones flexo extracción de posterior a anterior a través del hueso, y las B2 a través del ligamento, y las B3, que son mucho más severas, esas siempre llevan lesión neurológica, se da mucho en la espondilitis anquilosante, y son más graves. Y las tipo C, que son rotaciones. Las lesiones de las facetas, ya habíamos comentado, pues, estudiarlas bien, valorarlas para nuestro tratamiento en caso de que vayamos a hacer maniobras o que sean lesiones inveteradas, cómo las vamos a tratar. Ujú. El estado neurológico, que ya vimos cómo se maneja con lo del Asia, ¿sí? Y los modificadores que ya manejamos, que en este caso pues, pueden ser niños o pacientes con enfermedades metabólicas o reumáticas, ¿sí? Como la
artritis reumatoidea o la espondilitis anquilosante, que son ya afecciones más, más graves que nos pueden complicar el tratamiento. Y también a veces, por ejemplo, ustedes van a ver el paciente, ahorita que mencioné el paciente de artritis reumatoidea, ellos siempre tienen ya pues el PAN el panus en las articulaciones, ya no es cápsula, ya es un panus, entonces permite traslaciones, siempre los vamos a ver con traslación. Entonces no confundirlos mucho con eso y si los fijamos y estabilizamos ese segmento, en forma rapidísima, en 2, 3 meses nos va a ser un nivel adyacente. Ujú. Porque los niveles de arriba pues ya no tienen su cápsula articular normal. Ujú. Entonces, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de las lesiones columna cervical pues, son compresión medular, lesión ligamentaria, deformidades sifóticas mayores de 15 grados, estenosis del canal de más de 40%, subluxación vertebral mayor del 20%, luxaciones o fracturas irreductibles, inestabilidad persistente con fallas para mantener la alineación raquídea. Ujú. Algo que yo manejo mucho, las tracciones cervicales con algo, están cerrada de luxaciones facetarias o de fracturas por compresión axial acompañadas de estallido o invasión al canal. Yo normalmente las manejaba en luxaciones uni o bifacetarias y estas tracciones pueden ser seguidas de contención externa con halo, chaleco o cirugía. Nosotros nunca manejamos la reducción y halo chaleco, siempre era nosotros quirúrgico. Tanto las técnicas en abordaje anteriores como posteriores se utiliza con buen resultado. La tracción, el uso de alambres se ha disminuido por su utilidad biomecánica. Los alambres pues no dan. Si los llegamos a manejar, yo cuando era residente vi manejo con alambre interespinoso. Las fijaciones 360 grados son necesarias en casos de severa inestabilidad o en casos que se necesite más de un abordaje para lograr la reducción. Esto es lo que los manejaba. Cuando éramos en los 90, que era reciente, se manejaba el compás de Crunchfield y de Gardner. Estos pines iban al hueso parietal, que es más débil que el hueso temporal. Entonces siempre se nos desgarraba del hueso y la piel, se nos botaba, no podemos hacer la reducción. Cambio, con el halo cefálico, pues podemos hacer excelentes estabilizaciones. Atravesamos la tabla interna y externa. Ujú. Tiene que ser las dos tablas y nunca se va a aflojar. Aquí tiene más porque son los chupones para que nos guarde la distancia entre el halo y quede siempre congruente el halo cefálico. Yo los ponía a veces ya en la sala de quirófano, ya el paciente sedado y todo, en 5 o 10 minutos ya hacíamos la tracción o reducción. O a veces sí se recomienda, si vamos a hacer esto y van a hacerlo ustedes en consultorio o en piso, y lo van a hacer, tienen que tener disponible sala quirúrgica y tienen que tener material tanto para vía posterior como para vía anterior. Entonces, porque no saben qué, qué, qué les va a pasar con ese paciente. Entonces, deben tener todo disponible para hacer eso. ¿Mm? Por eso nosotros no dejamos de hacer las tracciones en cama, que aquí viene por niveles, cómo se debe colocar el peso. Entonces no lo dejamos porque pues, nadie los cuidaba y el paciente quedaba abandonado y la tarde en la noche y podía haber complicaciones en ese tiempo. Entonces siempre lo hacíamos ya en quirófano con todo disponible. Ujú. En pacientes con déficit neurológico parcial progresivo acompañado de compresión medular, la reducción de las lesiones mediante tracción debe hacerse tan pronto como sea posible. La tracción debe utilizarse con precaución en presencia de daño severo del disco y los ligamentos, debido al riesgo de causar sobreextensión y agravar el déficit. A mí me tocó ver pacientes que lo estuvieron traccionando mucho y a la hora de hacer el abordaje anterior, teníamos ya lesión, lo primero, de fístula del líquido cefalorraquídeo, se nos desgarraba la dura por la tracción que le dieron. Ujú. Y en las fracturas tipo A1, y les comentaba algunas A2 sin perder el soporte, se puede realizar tratamiento conservador, que yo en las A2 las manejo quirúrgicas. Y las tipo A2 con afección del cuerpo en forma importante, un estallamiento completo, cifosis, invasión, daño, pues deben de manejarse siempre por vía anterior. Y en ocasiones, si no, si son 2 niveles o 3 niveles, porque ha llegado a pasar lesiones contiguas, pues a veces requiere la vía posterior.
Y pues aquí de los abordajes que nos tocó cuando se iniciaban los abordajes anteriores, usamos en la vía anterior, el de Smith Robinson, y posteriormente algunos autores de Eren McElroy que empezaron a colocar instrumentaciones para estos sistemas con malos resultados, hasta que en 1970 Orozco, un médico español del grupo de AO, creó la primera placa en Z, que fue la que se manejó, que es una placa, muchos de los residentes de ortopedia lo pueden equiparar a la placa que usan para tratamiento de calcáneo, que de hecho en un inicio se manejaba porque esta placa Orozco traía varios segmentos, y entonces se recortaba y se colocaba. Y por ejemplo, Raven, en médicos de cirujano maxilofacial, fue el primero que ya hizo las placas modernas que vemos, que son de tornillos unicorticales, y que dan muy buena estabilidad, como también la placa que se manejó mucho de Ola Morse. Y los abordajes posteriores, sí, ya cuando yo llegué en 90, pues ya se manejaba mucho el abordaje posterior con fijaciones de tornillos 3.5 de acera con placas tercio de caña que se utilizan actualmente para el tobillo, para hacer esta estabilización con resultados formidables. No porque haya sido ese tiempo con ese material, la técnica que describió Roy Camille para manejar eso fue excelente, fue genial. Entonces nos permitía dar muy buena estabilidad con ese tipo de manejos. Y posteriormente Mager utilizó eso, nada más que dirigió un poco más hacia arriba su tornillo, más grande el tornillo, da un poco más de estabilidad, pero sí son métodos que nos permitieron y que todavía los seguimos. Es su principio de colocación de tornillos, son los que ellos hicieron, que nos han dado excelentes resultados. La placa anterior, ¿sí? Aquí ya las placas unicorticales ya de titanio, pues siempre o actualmente ya hay unas que nos permite dar la orientación que nosotros queramos del tornillo, pero siempre hay que tratar de hacer una configuración triangular, porque es la configuración biomecánica más resistente. Y actualmente cada vez son de mejor, de bajo perfil y con mucha mayor estabilidad y más fáciles de colocar. Sí, el abordaje anterior, lo que nosotros vamos a hacer es con el injerto actúa como un sostén en la estabilización de la columna vertebral anterior. Ujú. Las indicaciones, pues fracturas, compresiones, estallamientos, las split, ¿sí? Y lesiones por distracción anterior o posterior reciente, ilustración uni o bifacetarias ya reducidas también. Las desventajas, pues no podemos dar la compresión axial. La dirección de los tornillos muchas veces está predeterminada por la placa. Y los sistemas posteriores, ¿sí? Actúan como sostén en extensión, banda de tensión estable en extensión, y la ventaja aumenta la estabilidad en rotación. Le digo, con las técnicas que manejamos actualmente, que fue de Rod Camille, de Mager, de Anderson y de Ann. Estos dos últimos son los que han modificado estas técnicas. Nada más que son el mismo principio, pero nada más que dan tornillos un poquito más largos que dan más estabilidad. Aquí están, por ejemplo, la técnica de Roy Camille, él pues, colocaba y daba la dirección hacia lateral nada más para liberar la arteria vertebral. Eran tornillos cortitos, y posteriormente vino Mager, que es un tornillo más largo, como pueden ver en la proyección lateral, y una orientación a 30 grados, que es la orientación de que llevan las facetas. Y posteriormente vino Anderson y Ann ahorita pues es el que tiene el tornillo más largo, supuestamente es de los que da un poquito más de estabilidad. Ujú. Y las indicaciones pues son luxación facetaria unilateral irreductible, lesiones por distracción no recientes, luxaciones facetarias bilaterales irreductibles. Ujú. Y pues desventaja requiere de colocación precisa del tornillo. Sí, nosotros siempre manejamos las masas laterales. Ujú. Este, sí se puede hacer eh, en estos sistemas de C3 hasta en adelante, incluyendo C7, T1, T2, pues ma- este, a masas laterales. Y en C7, pues es muy difícil colocar a la masa lateral porque nos queda flojo. Entonces teníamos la necesidad de meterlo transpedicular y de ahí pues hacia abajo, tornillos transpediculares.
y arriba de C6 a C3 da muy buena estabilidad a las masas laterales, entonces no es mucho riesgo a veces manejar los tornillos transpediculares, que sí hay quien los hace, el doctor de la Villa Palacios, yo lo conozco, tiene muy buenos casos, pero sí, yo creo que se lleva más tiempo quirúrgico y pues mucho más riesgo para el paciente y pues yo creo que para las coronarias del cirujano también. Aquí les presento estos casos, por ejemplo, una fractura de la faceta que daba traslación. Es una placa tercio de caña, una técnica francesa, porte-manteau, y vean cómo se hace una angulación se ponía de un lado doble placa tercio de caña recortada, las moldeábamos y nos da todo el peso para que soporte esa faceta fracturada. Y obviamente pues se requiere el soporte de carga de vía anterior. Ahí se colocaba injerto de cresta. Ujú. Entonces, como ven, sí dan resultado. Otro caso, uno de mis primeros casos, luxación bifacetaria. Esta paciente llegó a urgencias caminando, le dijeron que no tenía nada, se fue, regresó con lesión medular incompleta, ya sin caminar, y pues me tocó fijarla y y en ese entonces pues no había sistema posterior, pues que le hice con placas tercio de caña. El nivel C6 no me gustaron los tonos que mm, sentí un poco flojo, entonces por eso me fui hasta C5. Pues, a lo mejor yo fallé como en la técnica como cirujano y le sacrifico un nivel más arriba. Ujú. Y posteriormente, ya por vía anterior, pues le dimos, vean cómo en el primer tiempo, C6, C7, cómo está achicado el espacio. Ahí necesitaba el soporte de carga del injerto, entonces lo pusimos y con su placa ya, una placa de titanio, ¿sí? Y algo por lo que, por ejemplo, una vez me mandaron a llamar en licitaciones que porque yo pedí esos sistemas de cervical posterior que costaban muy caros para un tratamiento, pues más de 100,000 pesos. Si usted lo vimos, dice que presentó una plática donde manejaba tercio de caña de acero, que son muy baratos, y ahora usted nos pide siempre de titanio y estos sistemas muy caros. Luego, pues sí, porque ya está proscrito la fijación con acero. Luego, ha habido demandas donde sí se perdía y se tenía que pagar porque le metíamos material de acero y pues esos pacientes pues ya no se pueden estudiar con resonancia en caso de que refiere a alguna molestia, algún problema, pues ahí se agarran para hacer eso. Entonces, por eso ya no lo manejamos y además, pues que son sistemas ya que son obsoletos y ahora tenemos sistemas de titanio muy fáciles de colocar con los principios siempre de colocación de tornillo de los maestros que comentamos. Este es otro caso, también les pongo fue un paciente politraumatizado, está en terapia intensiva, le puse el halo cefálico, se redujo. Y creo que hasta me dieron permiso de operarlo, de estabilizarlo ya hasta los 2 días, pero estaba ya reducido. Y aquí quise poner este caso porque lo manejé con la placa Orozco, la que comentamos que apareció en 1970, era esta. Entonces le metíamos la pistola con la broca, tenemos que atravesar la cortical posterior, metíamos medidor para medir la longitud de los tornillos. Como ven, los tornillos están bicorticales, eran de acero inoxidable y su injerto de cresta, pero dio excelente manejando los principios, todo excelentes resultados, como pueden ver. Pero pues ahora estos sistemas por ser de acero, pues ya no se deben de manejar en pacientes, ¿sí? Pero daban buenos resultados manejando todos los principios. Y algo que sí nosotros, bueno, todavía me tocó llegar cuando aparecieron estas placas de cajas bloqueadas en columna traumática, más que nada en luxaciones bifacetarias que se reducía y se manejaba, veíamos mucho la ruptura de las cajas, no soportaba, entonces tendríamos que posteriormente reoperar al paciente. Entonces, para mí, pues, yo no la recomiendo mucho, más que nada ustedes que son muchos cirujanos jóvenes, entonces siempre mejor su caja con su matriz ósea y su placa da mucho mejor estabilidad. Ya vimos el caso anterior, que era de acero, nos dio mucha estabilidad, pues imagínense, ¿no? Entonces siempre hay que optar por lo mejor y no por lo que nos quiera vender el proveedor o la casa comercial. Y pues es otra vista de los hospitales de Magdalena Las Salinas, de la UMAE,
La primera torre de la izquierda es ortopedia y la de la derecha es trauma. Falta la unidad de rehabilitación, que también rehabilitación aorta, que es la UMAE completa. Pues es algo de lo que les quería comentar, pues de lo que deben de ustedes como cirujanos jóvenes tomar en cuenta. Cada caso se tiene que individualizar, particularizar, hacer todos los estudios como ya vemos, aunque sean sencillos, porque muchos a veces dicen, ¿yo para qué tomo rayos X simples? De entrada, una resonancia y todo, pero sí nos ayudan más que nada para personalizar el tipo de lesión y pues poderle brindar una mejor alternativa de tratamiento más segura para el paciente, más rápida y más efectiva. Es lo que les quería comentar a ustedes. Y pues gracias por su atención y por aguantarnos tanto tiempo. Ujú. Gracias a Antonio. No sé si algún comentario. No, gracias a usted, o gracias a usted. Sí, ahorita vemos si, si alguien quiere dar algún comentario, aquí en el foro, por favor. Adelante, Eduardo Reina, tiene la manita, levantada. Adelante, Lalo. Hola, doctor Gustavo, pues una felicitación por su excelente plática. La verdad, pues muy importante. Cuando comencé el año pasado el fellow de cirugía de columna, de hecho, el primer caso que nos enfrentamos fue una fractura de columna cervical subaxial. Digo, y entonces nos dimos a la tarea de investigar la cuestión del manejo. Entonces, en la cuestión de las clasificaciones que presentó, leímos o investigamos algo durante ese tiempo acerca de cuál era mejor en cuestión de las clasificaciones, porque además de las de Auspein y de la clasificación de Slick de Bacaro, también existen otras. Y algo que encontramos en esa revisión fue que Slick es muy útil para la cuestión de determinar solamente si el paciente es quirúrgico, y la clasificación de AO tiene una mayor utilidad en la cuestión de investigación para poder definir el patrón de las fracturas. Y sobre todo, pues algo que hice una revisión de AO hace como 2 años aproximadamente, es que estaban intentando puntuar las características de la fractura para poder determinar ahora sí la cuestión del manejo quirúrgico y el pronóstico de los pacientes. Y hay un artículo que hicieron aquí en México hace algunos años que también pues me llamó la atención, que habla acerca del manejo de las fracturas de columna cervical subaxial, qué abordaje utilizar. Entonces, pues en este caso, con las indicaciones que nos puso ahí, la verdad son bastante sencillas y muy fáciles de comprender, porque la verdad cuando uno se enfrenta a este tipo de casos, pues no sabes si realmente entras por atrás o entras por adelante. Entonces, en ese artículo sí mencionan así como algunas cuestiones anatómicas que se tienen que considerar, como por ejemplo la cuestión de si se involucra el disco para entrar por adelante, si no hay disco para seleccionar por atrás. Pero hay algunos artículos que revisamos también en los cuales pues hacían una comparación en la cuestión de qué abordaje es mejor, si el abordaje anterior o si el abordaje posterior, y pues, realmente al final no encontrar una diferencia significativa. Aquí lo importante, pues, como usted pone, es al final seleccionar el mejor tipo de abordaje acorde a las condiciones y pues a las cosas que usted mencionó. Una felicitación, doctor Gustavo. Sí, gracias, doctor Reina. Sí, como les comentaba, es como los estudios radiográficos que nos fuimos de los simples a los más complejos, pues igual las clasificaciones, ¿no? De la de mecanística de Allen y Ferguson de fines de los 80, principios de los 90, este, pues, su artículo, incluso clasificación, pues nos daba datos desde cómo las facetas, la cápsula, el disco, todo eso, la importancia que tienen. Y pues obviamente pues, el que vino en su axial a revolucionar pues, todo esto fue Alex Vaccaro con su clasificación de SLIT, que sí es también muy compleja, pero sí ya se agregó a la clasificación para modificar la subaxial de AO. Y entonces pues
no hay que echar en saco roto todos estos conocimientos y leerlas todo y tener en cuenta, porque todo eso nos puede ayudar pues, hacer el diagnóstico y, como dijo el doctor, ¿no? Pues a plantear el tratamiento quirúrgico el más adecuado al paciente. Sí, Sí, doctor. bueno. Algo pues que me llamó y el comentario, la verdad que hizo respecto al uso de la caja con la placa en comparación con la caja autobloqueada, la verdad pues sí, me lo llevo para la práctica. La verdad a veces sí, uno como cirujano junior, pues sí se deja llevar uno y opta a veces por colocar cajas autobloqueadas. Sí, sí, las cajas autobloqueadas pues son para columna degenerativa, bueno, donde el paciente prácticamente tiene, como ustedes ven, osteofitos, más formación de hueso, y pues lo único que necesita es una fijación, para que se resuelva, bueno, la descompresión y una fijación como estas cajas. Es decir, sí, yo las he usado, pero en ortopédico con buen resultado, y ya actualmente pues, están saliendo cada vez más fáciles de colocar, porque luego había unas que, por ejemplo, no tienen el tornillo, tienen unos piquitos anteriores que uno lo gira y bloquea arriba y abajo, pero todavía ese se me hace más insuficiente. Sí, bueno, a mí me tocó incluso manejar también siempre la primera caja bloqueada que manejó Auspain hace como 25 años, pero era dificilísima de colocar, eran dos tornillos arriba y dos abajo, y siempre se nos botaba lo que era el pic con el titanio, siempre batallábamos mucho en ese tipo de problemas, pero actualmente pues ya son placas más fáciles de colocar. No, muchas gracias, maestro. Sí, sí, no, de nada. Sí. Bueno, Adelante, doctor Ángeles Moreno, adelante, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Casas? Bien, doctor Saludos desde Ángeles. Morelia. Por ahí estuve Sí, bien, cubriendo bien. las Magdalena de las Salinas un tiempo ahí en el servicio y apoyando al doctor Servina, al doctor Márquez y al doctor Gustavo Herrera y a Ya. usted. Una preguntota, maestro, que en el caso de las corpectomías, cuando hay una fractura por estallamiento incompleto o completo, ¿qué tipo de malla es la que usted recomienda? ¿La malla convencional que requiere una placa cervical anterior o la que ya viene telescopada con un tornillito arriba y otro abajo como para evitar el perfil de la placa? Para mí, aquí en subaxial, este, a mí me gusta más la malla, pero ahí fíjate que algo que comentan de los proveedores, la malla y la caja, pero casi nunca nos lo ponen, bueno, y en institución, porque aumenta el costo, pero hay unas plataformas anterior y superior que incluso llevan su lordosis y la debes de colocar. Esa sería la ideal. Como dices también, pues la telescopada también la puedes utilizar. Ya actualmente son muy, muy buenas, pero sí, a mí me gustaría más la malla con sus plataformas que nos dan lordosis, pues porque nos pueden restituir la lordosis cervical. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, así, bueno, la malla incluso telescopada y la otra, que la columna, ese segmento que manejamos, nos queda rectificado, no nos queda con lordosis. Entonces sí, pues siempre habría que procurar darle la restauración de la lordosis a este tipo de pacientes. Y pues la placa, y esa es la malla, siempre actualmente ya manejamos matriz ósea, y pues la placa, ya pues, actualmente pues ya todas casi brindan excelente estabilidad. Muchas gracias, maestro. Sí, de nada, doctor Ángeles. Bueno, si no hay otra pregunta, Doc, mira, Víctor Hugo, adelante, maestro Tejerina, adelante. Hola, buenas noches a todos. Un Buenas noches. saludo a mi ex jefe, doctor Casas. Gusto Sí, Tejerina. escucharlo, aunque sea por Sí, estos medios.
Ujú. Sí, Víctor Este, Hugo Tejerina, sí, te escucho bien, sí. solamente para complementar algo, ¿no? En relación a lo que comenta el doctor Ángeles. Sí, recuerden que la lesión traumática, sea por compresión o sea por luxación, hay una afectación casi siempre 360, alrededor, en 360 grados. Entonces, querer poner una malla telescopada fijada con tornillos es insuficiente. Es lo mismo que comenta el doctor cuando se ponían las cajas autoestables, que no es conveniente. Por eso la sugerencia siempre va a ser una malla convencional con su respectiva placa para darle una fijación más robusta, por así decir, ¿no? Y en dado caso también pudiera manejarse una fijación complementaria por vía posterior, porque está afectado la vía posterior también en este tipo de patologías. Ahora, complementando a lo que preguntaba el doctor Reina, ¿no? Todo va a depender de la habilidad que tengas para poderlo resolver. Muchos te pueden recomendar una vía anterior, otros por vía posterior. Todo va a depender cómo uno sepa resolver ese tipo de problemas y vete por la vía que más te convenga. Bueno, Sí, te Sí, hola. escucho. sí, pues muy acertados tus comentarios, Víctor Hugo. Este, a veces, sí, cuando son corporectomías y pues más de alta energía, a veces son, fracturas contiguas que son más raras, sí, dos cuerpos vertebrales contiguos y hacíamos la corporectomía. Oye, se inestabiliza con el abordaje y las corporectomías, disectomías, se inestabiliza tanto la columna que metíamos la caja empotrada y veíamos que en cualquier movimiento, se movía la caja. Entonces sí, ahí sí, como dice Víctor Hugo Tejera, pues es recomendable en este tipo de lesiones, que se me pasó comentarlo, pues hacer así en todos los casos, abordaje posterior también. Ya se estabilizó anterior y ahora también posterior, porque sí se nos puede botar o mover las cajas que le pongamos, ya sea la caja larga o la telescopada, sí, sí, sí. No sé ¿Alguna si... otra pregunta ah, para el doctor Gustavo Casas? Algo que quieran hablar, sobre todo, ya están tocando varios puntos muy importantes, pero creo que aquí la base fundamental es, uno, la descompresión neurológica, pero si bien es cierto la parte de cubrir la cinemática del trauma, ¿a qué me refiero? El tipo de constructos que tienen que ser aquellos que te permitan darle una buena estabilidad, tanto en carga axial, como ya lo decía el doctor Tejerina, y la otra por vía posterior, con los principios biomecánicos, ¿no? Que es el sostén, uno, y la otra es la transmisión de las cargas vectoriales que pasan por el cuerpo vertebral, porque es algo que siempre todos los cirujanos de columna, si van a manejar este tipo de pacientes, creo que el material puede ser A, B, C, D, E, el que ustedes gusten, pero sí tiene que tener esos principios biomecánicos, porque es lo que nos va a dar realmente esa rigidez o esa fusión que nosotros esperamos con este tipo de pacientes, porque son lesiones de alta energía. Entonces, ante una lesión de estas características, sí tenemos que tener ese tipo de constructos. Y ya lo decía el doctor Casas acertadamente, ¿no? Te llega un paciente con una lesión cervical, tienes que tener materiales para la vía anterior y para la vía posterior, pero que cumplan con un principio biomecánico de estabilización para poderle ofrecer un resultado satisfactorio a este tipo de pacientes. Y creo que los hospitales, tanto institucionales como privados, creo que con estos algoritmos o con esta forma que nos presenta el doctor Casas, tenemos un abanico
de posibilidades de poder hacer tanto el diagnóstico clínico, así como estudios de gabinete y sobre todo no dejar al paciente. Yo como se los he dicho a los usuarios, el paciente es tuyo desde que entra hasta que se va a su casa. Es más, hasta lo despides allá afuera a uno de los polis, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que estos pacientes requieren totalmente la atención las 24 horas, no porque termine un turno o sobre todo el turno nocturno, que también son muy complicados y ahí se nos puede deteriorar un paciente, sino que la responsabilidad es de todos, desde que llega el paciente a urgencias, desde que lo preparas, desde que lo operas, le pasas la visita y hasta que lo das de alta y se va a su casa. Es un tema bastante completo, muy interesante, muchos tips que no vienen en los criterios de AO, si ustedes lo revisan. Y quisiera pedirle al doctor Casas, si usted nos quiera proporcionar o decirnos el evento académico que va a haber en Magdalena de las Salinas y cómo es ese proyecto de AO en Magdalena de las Salinas y en varios hospitales de la República, doctor. Gracias por su participación. Sí, ya les había mandado la invitación por el chat de Spine Webinar, e incluso el flyer donde viene el curso y el día, y hasta abajo viene la parte de inscripción. Entonces ahí se meten en ese link y es para el registro que se hace en las oficinas de Spine Latinoamérica que están en Curitiba, Brasil. Entonces ahí ya lo registran y después ellos, el correo que ustedes ponen, les va a llegar su constancia de Spine. Sí, están sin costos, están los que quieran ir, están invitados. Nada más ¿Hasta sí hay que cuántos, registrarse. hasta cuántos alumnos? No, pues me estaba comentando Cristóbal Herrera, él es el chairman y yo soy el co-chairman, que pues no hay límite, que pues sí puede ir mucha gente porque ahí, como es un evento que organiza la UMAE, es un salón grande, entonces que sí puede haber pues más participantes, ¿no? Entonces sí, pues no, hasta en eso no tenemos límite, normalmente son 30 alumnos, pero puede haber más alumnos sin problema. Y lo que sí les quería comentar es como es un evento de varios días y nosotros lo de Colmeatron lo manejamos el sábado, 5 de julio, va a ser enfrente del auditorio de Magdalena. Ya ven que hay un auditorio, está la avenida y enfrente está rehabilitación y ahí hay unos salones que son del IMSS también, y ahí es donde se va a hacer el evento, no va a ser dentro del hospital de trauma. Entonces va a ser ahí, por eso es un salón más grande y podemos pues aceptar más alumnos. Ujú. Está sobre la avenida Politenco, en la mera esquina. Ahí están los salones del IMSS, donde va a ser el evento. Y pues Sí, aprovechar doctor. también está el día viernes, es columna degenerativa, que el programa ya también les mandó la invitación, el doctor Alejandro Reyes Sánchez, para todo lo que guste ahí, pero creo que ahí sí en ese día no sé cuánta gente puede hacer, porque él es el coordinador, habría que preguntarle. También va a estar muy bien ese curso. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Sosa, ¿quisiera usted anunciar algo sobre lo que es el taller de endoscopía biportal en V por estos grandes profesores? Pues más que nada, felicitar al doctor Casas, una excelente ponencia, maestro. Llegó a 160, tuvo 168 asistentes. Realmente, de verdad que una gran plática. Se interesó mucho la Buenas gente. noches. Buenas Sí, noches, doctor Miramontes. Perdón que te interrumpa, solamente para hacer un comentario, como siempre, Gustavo, una plática muy académica, muy didáctica.
Yo creo que nos hizo recordar mucho de lo que hemos hecho durante tantos años al iniciar la cirugía de columna traumática cervical. Nada más mencionar que también las placas de reconstrucción que llegamos a utilizar alguna vez a nivel de la unión craneocervical, cuando teníamos problemas, fracturas o luxaciones o algunos problemas ahí que teníamos que fijar por vía posterior, pues es parte de la historia de lo que hemos utilizado, ¿no? Ahorita ya existen sistemas muy sofisticados para hacer ese tipo de fijaciones. Y solamente recordar también al doctor Wolfgang Caspar, que nos legó todo el sistema de retracción cervical anterior y unas placas que utilizamos durante muchos años, tanto para enfermedades degenerativas como para fracturas. Y te felicito, has hecho un trabajo muy bueno con esta plática y ha sido de mucho provecho para todos. Buenas noches. Sí, gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro Víctor. Y sí, bueno, entonces comentábamos, pues gracias, Doc, la excelente ponencia, realmente, como siempre, aprendimos mucho y pues bueno, de parte de Spine Webinar también los invitamos a un taller que se va a celebrar en Monterrey, organiza Spine Webinar y pues bueno, continuamos ahí, en conjunto con el doctor Guzmán, pues tratando de emprender un poco en cuestión de talleres y que tengamos un poquito más de acceso a técnicas quirúrgicas que pues están y seguramente seguirán revolucionando la cirugía de columna. Y la verdad, pues, Doc, yo le agradezco mucho en nombre del doctor Guzmán, en nombre de todos los integrantes de Spine Webinar, pues gracias por la ponencia y le hice llegar su reconocimiento. Y pues bueno, muchas gracias y damos por clausurado el Spine Webinar 106. Y pues bueno. Buenas noches que tengan todos. Hasta luego, maestros. Sí, gracias, Antonio. Gracias, Enrique. Gracias, Bueno, doctor a todos, Casas. muchas gracias.